Que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta noche para este estudio. Es para nosotros un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Mi nombre es David Solano, mi esposa Rosy Solano. Reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores, Pastor Orlando Hernández y Pastora Sara Hernández, y de nuestra congregación Centro Cristiano Roca Eterna en Humble, Texas. El tema que traemos para ustedes en esta noche se titula ¿Cómo poder ver la victoria? Y voy a pedirle a mi esposa Rosy si es tan amable de leernos la escritura. Y nos pueden acompañar, por favor, si pueden abrir la palabra de Dios, en 1 Juan 5:4. Que Dios los bendiga, hermanos. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es 1 Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Amén. Así como mi esposa acaba de leer la palabra de Dios, dice en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe tiene que estar puesta y cimentada en Dios, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Pero ¿cómo usted y yo vamos a poder vencer al mundo? El mundo nos rodea. Los afanes de este mundo están donde nosotros, en el momento en que nosotros salgamos de la comodidad de nuestra casa o a salir de la iglesia, ahí empiezan las luchas, ahí empiezan los afanes de este mundo, las preocupaciones. Todas estas cosas del Señor nos advierte en su palabra. Pero ¿cómo podemos nosotros, o qué es la victoria? Quisiera que nos preguntáramos, ¿qué es la victoria? Amén. Amén. Dice, la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Amén. Amén. Pero es todo lo que es nacido de Dios. Cuando nosotros nacemos de Dios nuevamente. Amén. Porque nosotros estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, pero a Él no le importó, dice la palabra de Dios, entregar lo mejor de sí a su Hijo amado Jesucristo, que no importándole mi condición, la condición de mi esposa o tu condición, Él entregó lo mejor de Él para que nosotros fuésemos salvos, por gracia, amén. Así es, amén. Ahora la pregunta es, ¿qué es la victoria? La victoria es un triunfo, ¿verdad? La victoria es un triunfo. ¿Y cuándo la podemos alcanzar? ¿Cuándo es que nosotros podemos alcanzar esa victoria? Después de pasar, por ejemplo, una guerra o una batalla, cualquiera que sea esta, solo con la ayuda de Dios, usted y yo vamos a poder obtener la victoria. Amén. Y en eso quizá podríamos enumerar un sinfín de cosas, ¿verdad? Muchos ejemplos podemos decir. Correcto, muchos ejemplos podríamos decir o enumerar o enlistar, como usted lo quiera llamar. En el día de hoy, para nadie es un secreto la batalla en que estamos, no solamente en este país, no solamente quizá en el país donde usted nos está viendo, pero es una batalla global. Y queremos hablarles sobre el famoso virus COVID-19, coronavirus o Wuhan virus, como usted le quiera decir. Es una pandemia, es algo que está afectando al mundo. Más de 185, más de 186 países se encuentran afectados por esta pandemia. Pero ¿qué es lo que trae esta pandemia? La lucha, la palabra del Señor nos habla a nosotros que nuestra lucha no es ni contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades
y gobernadores de las tinieblas, dice, y espíritus malignos en las regiones celestes. Efesios nos habla de eso, amén. O Pablo nos habla de eso en Efesios. Ahora, quisiera que nosotros vayamos a Efesios 2:8. Si podemos abrir la palabra de Dios en Efesios 2:8. Y Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y quiero que pongamos atención en esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted y yo recibimos por gracia. Gracia es algo que ni usted ni yo merecíamos, pero por el amor infinito del Señor, Él nos dio por gracia esto. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo, amén. Amén. Y esto no de vosotros, dice, continúa diciendo Efesios 2. Pues es don de Dios, es un don que viene de Dios. La fe es un don que viene de Dios. A uno nos dio un poco más, a otro nos dio un poco menos. Y la fe viene siendo quizá como un músculo, que nosotros tenemos que ejercitarlo. Porque si nosotros no ejercitamos ese músculo se llega a ¿qué? Atrofiar. Se llega a atrofiar, se llega a echar a perder, ¿verdad? En Efesios 4:7 me gustaría si lo podemos ver también en la palabra de Dios. Efesios 4:7 viene a reafirmar lo que Efesios 2:8 nos acaba de decir, amén. Y dice, pero a cada uno de nosotros, a usted y a mí, a cada uno de nosotros, a todos, dice, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es el don de Cristo? Acabamos de verlo. Volvemos a Efesios 2:8, donde dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén. Así es. Y como dice la cita bíblica con la que abrimos el estudio, la victoria es nuestra fe. Y quiero que nos enfoquemos en estas dos últimas palabras. Nuestra fe. Amén. Es la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esa es la fe viva. Nosotros tenemos que tener una fe cimentada en aquel que es el autor y el consumador de la fe. No en lo que está sucediendo, en las circunstancias que podamos estar pasando, sino puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Y aquí quisiera que abriéramos la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 20:15. Y vamos a leer Segunda de Crónicas 20:15. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo, oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, os dice así, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová, dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. He ahí la palabra de Dios. Si nosotros nos devolvemos un poco en ese capítulo, habla sobre el rey Josafat. Israel tenía una batalla contra los moabitas y Amón, pero el Señor le da palabra a uno que estaba ahí en la reunión. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, Él es fiel para responder, amén. Amén, Él es fiel es. para siempre estar ahí atento a nuestro clamor y a nuestro gemir. Y su palabra nos lo dice claramente. Jeremías 33:3, Él dice, clama a mí y yo te responderé, amén. Amén. Entonces la palabra nos habla y nos dice, y estaba allí Jaasiel. Y en el versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá. Y si usted quiere puede cambiarle y ponerle su propio nombre. Y dijo ahí, oíd Pedro, oíd María, oíd Juana, la que sea o el que sea. Es la palabra de Dios que nos habla, que nos habló, ayer, que nos habla hoy y nos hablará mañana igual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre, amén. Amén, así es. Y Él nos dice que la guerra no es vuestra, sino de Dios. De Dios, así Amén. es, amén. Sí. Y como dice,
dice la palabra de Dios aquí, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. Y como antes hablaba mi esposo, la guerra en la que estamos pasando, un ejemplo, el más claro ahorita, porque hay muchos, como decía él, hay muchos ejemplos que drogadicción, alcoholismo, cualquiera que sea la guerra, todas son guerras por las que pasamos. Y la más clara ahorita que tenemos como un ejemplo es este virus, esta pandemia. Pero, ¿qué pasa con esto? Que sí, trae mucho dolor, mucha incertidumbre, pero ¿de quién es esta guerra? Es de Dios. Nuestra es la victoria, pero la guerra es de Dios. Amén. Y como ya mi esposo les habló qué es la victoria, ahora vamos a ver qué es la fe. Entonces la fe, como nos lo dice Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, en otras palabras, la fe es confianza, es creer, es fidelidad, es obediencia y seguridad. La fe es creer y confiar y tener la seguridad de que Dios es quien está peleando esta batalla por nosotros, por ti y por mí. Amén. Ahora, siempre y cuando seamos obedientes y fieles a su palabra. Y así es como vamos a ver la victoria. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si buscamos en la Biblia la palabra de Dios, vamos a encontrar muchos ejemplos sobre la fe. Y hay muchos tipos de fe, pero ese ya es otro tema aparte. Pero encontramos que hay como dos categorías de versos en la Biblia que se relacionan con la fe. Unos son sobre la fe verdadera y otros sobre la falta de fe. Ahora no sé si podrán ver aquí, como la fe verdadera. En Lucas 7:50 nos habla de una mujer, era una mujer pecadora, que llega a la casa de Simón. Simón el fariseo. Simón el fariseo, así es. Y esta mujer, Perdón, la palabra nos dice que era una mujer de la ciudad, una mujer de la calle, una prostituta. Así es, por eso una pecadora. Y en Lucas 7:50 lo que dice es, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos cómo el Señor le dice a la mujer, él vio que a pesar de todo lo que ella estaba pasando, de lo que ella hacía, cuál era su pasado, ella llegó ahí a los pies del Señor, ella lloraba y con su pelo le lavaba los pies y le ponía perfume. Y el Señor reconoció ahí la fe de verdad que tenía esa mujer. Y el otro ejemplo que traemos también es Mateo 8:10, que dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Vemos estos dos ejemplos donde el Señor reafirma o como aplaude a estas personas y les dice por tu fe, porque has tenido una fe verdadera. Ahora vamos a ver el otro ejemplo, o la otra categoría que encontramos, que es la falta de fe o la amonestación. Y en este caso vamos a ver como ejemplo Mateo 8:26 y nos dice, Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Recordemos que aquí el Señor está con los discípulos. ¿Y quiénes creemos nosotros que son los discípulos? Son los seguidores de Jesús, los que están ahí, habían estado todo ese tiempo con Él aprendiendo. Y aún así el Señor les dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y también en Mateo 14:31 nos dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí el Señor le está hablando a Pedro. Y vemos los dos lados, como decir los dos lados de la moneda. Las dos caras de la moneda. Donde unos versos nos hablan de cómo el Señor nos aplaude a estas personas y les dice, tu fe. Tienes una fe verdadera o no he visto a nadie con más fe en todo Israel. Y el otro lado es por tu falta de fe. ¿Por qué dudas? Ahora debemos de preguntarnos, hermanos, ¿en cuál de estas dos categorías está nuestra fe en este momento? ¿Estamos faltos de fe? ¿Cómo nos sentimos en este momento? ¿No vemos la salida? ¿Hay depresión? ¿Hay desesperación? ¿Hay ansiedad? ¿Tenemos miedo? ¿Tenemos angustia? O también como actualmente
no nos estamos congregando en la iglesia, en el templo físicamente. Muchas personas ponen como excusa, es que me he enfriado, es que como ya no puedo ir a la iglesia, ya no recibo de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿en cuál parte está nuestra fe en este momento? ¿Estamos faltos de fe? ¿Estamos dudando? ¿O tenemos una fe verdadera, hermanos? ¿Estamos buscando de Dios? Eso es lo que debemos estar haciendo, hermanos. Que aunque no podamos ir a la iglesia, al templo físicamente, porque estamos obedeciendo a las leyes ahorita, que nos están pidiendo el distanciamiento social. Entonces, ¿estamos buscando de Dios siempre o no? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? En nuestros hogares, hermanos. Tenemos que buscar de Dios. No debemos de dudar en este tiempo. Amén. El enemigo quiere traer muchas dudas, quiere traer ansiedades, nos quiere traer ese miedo. Que hemos llegado a sentir miedo. A mí me ha pasado. A ustedes no sé, pero yo he sentido miedo algunas veces. Pero ¿qué pasa? No tenemos que dudar, hermanos. Tenemos que confiar y tener la fe en nuestro Dios, en nuestro Señor, de que Él tiene el control y que esta guerra Él la va a ganar para que nosotros podamos tener la victoria. Amén. Ahora, también, con esto no quiero decir que vamos a quedarnos sentados en nuestras casas y esperar que el Señor sea el que haga todo. No, nosotros tenemos que también servir al Señor y así vamos a poder ver este triunfo que Él nos va a dar. Amén. Ahora quiero que veamos Hebreos 11:6, que nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Amén. A mí me encantó este versículo porque ¿qué es lo que nos dice? Que si no tenemos fe, no podemos agradar bien a nuestro Dios. Así que eso es algo que tenemos que tener en este tiempo, hermanos, que aunque veamos que las cosas son imposibles, tenemos que estar del lado de la fe, de creer, de aumentar, de activar nuestra fe. Este es el momento en que nosotros tenemos que activar nuestra fe. Amén. ¿Para qué? Para que podamos ser galardonadores, como dice la palabra de Dios, de los que lo buscan. Amén. Para que podamos ser galardonados. Amén. Por parte del Señor. Y no buscamos al Señor, hermanos, no buscamos al Señor como una máquina de esas que hay afuera, como, una máquina donde compramos un refresco o una máquina donde compramos un dulce. No lo buscamos por lo que Él nos puede dar, lo buscamos por lo que Él es. Porque Él es el Dios todopoderoso, Él es el único Dios vivo y verdadero. Él es el único que no muda su sombra, que no cambia, que permanece para siempre. Amén. Amén. A Él nada lo toma por sorpresa. A usted y a mí puede que algo nos tome por sorpresa, pero a Él nada lo toma por sorpresa. Amén. Amén, así es. Muy bien. Ahora, como ya vimos, hermanos, el primer punto, ¿qué era la victoria? Y ahora vimos qué es la fe. Vamos a llegar al tema, que es ¿cómo puedo ver la victoria? Ahora, para poder ver la victoria encontramos 3 factores importantes, que es el primero, obedeciendo a Dios y a su voluntad, amar a Dios y someterse a Él mediante la fe en Cristo. Y el tercero es pedirle en persistente oración y fe. Amén. Amén. Entonces vamos a ver hablar un poquito sobre cada uno de estos puntos, a darles algunos ejemplos bíblicos, algunos versos bíblicos. Por motivo de tiempo tal vez no nos vamos a poder extender mucho y hablar, pero aquí queremos compartir esto con ustedes, hermanos. Amén, gloria a Dios. Como acaba de mencionar mi esposa, hay 3 puntos y rápidamente entramos en uno de ellos. Dice, encontramos 3 factores importantes. Obedeciendo a Dios y a su voluntad. Los que temen a Dios, y reconocen sus caminos, o los que tememos a Dios y reconocemos sus caminos, tenemos la promesa de Dios, amén, de que Él dirigirá nuestros pasos, Él dirigirá tus pasos, Él dirigirá mis pasos, amén, cuando nosotros confiamos real y verdaderamente en Él, obedeciendo a Dios y a su voluntad. En Gálatas, si no me equivoco, y me perdonan por eso, creo que es Gálatas 3:10 o 2:10, lo estaba buscando antes. Nosotros, dice, yo no busco agradar a los hombres, porque si busco agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Algo así es como dice la palabra de Dios.
pero nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, porque nosotros queremos agradar a Dios por medio de nuestra fe y nuestra confianza en Él, amén. Amén, Porque así sin es. fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradarle a Él. Ujú. Amén. Y entonces Él es el que va a dirigir nuestros pasos, amén. Amén, Y aquí así es. quisiera que leyéramos la palabra de Dios en Proverbios 3 del 5 al 7. Proverbios 3 del 5 al 7, quizá un verso muy conocido para usted y para mí, amén. Amén. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. En otras palabras, confía en Jehová con todo tu corazón. Del corazón es donde mana la vida, amén. Entonces, el corazón es el que realmente manda todo. El corazón nuestro, el corazón tuyo, amén. Amén. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Amén. Eso nos dice la palabra de Dios en Proverbios 3, del 5 al 7. E igualmente, me gustaría que pudiéramos abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios 10, del 4 al 5. 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Rápidamente. Gracias. 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Amén. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas que el Señor Jesucristo nos ha dado a usted y a mí. Nosotros que somos creyentes en el Señor Jesucristo. Nosotros que creemos en ese Dios vivo y verdadero y le servimos a Él. Él nos ha dado las armas para derribar todas esas fortalezas. Las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Dice así la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿En quién? En Dios. En Dios, así es. Para la destrucción de fortalezas. Y aquí quisiera que mi esposa y yo comentemos así rápidamente. ¿Qué son las fortalezas? La mente es el campo de juego, podemos llamarlo así, que el enemigo utiliza. Ujú. Esa situación que se está viviendo actualmente, el virus del COVID-19 o como usted le quiera llamar, es una pandemia. Y esta ha traído a que las personas de alguna u otra manera se sientan o nos hemos sentido en algún u otro momento temerosos, como decía mi esposa. Ha habido miedo, ha habido incertidumbre, ha habido cierta depresión, ha habido enfriamiento, tanto de eso. Entonces, esa es exactamente la estrategia o la herramienta que el enemigo quiere utilizar para que entonces en ese campo de juego que es nuestra mente, nosotros empecemos a argumentar. ¿Y qué es el argumentar? Quizá nosotros empezamos a cuestionar a Dios de alguna u otra manera. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Si Él es sabio y soberano, Él conoce todas las cosas. Él es el único que conoce todos los tiempos, no nosotros. Así es. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ejercitar esa fe, el músculo de esa fe, activar ese músculo que es la fe, amén. Amén. Para que nosotros nos mantengamos, firmes en el camino y en la dirección que el Señor quiere, en su voluntad. En ese argumento nosotros tenemos que derribarlo inmediatamente. Cualquier pensamiento que venga a nuestra mente que no sea un pensamiento de Cristo o que se someta a la voluntad de Cristo, entonces nosotros tenemos que derribarlo. ¿Y cómo sabemos cuando un pensamiento no viene de Cristo? ¿Cómo sabemos cuando un pensamiento no viene de Cristo? Cuando nos empieza a traer duda, cuando nos empieza a traer temor, cuando nos empieza a traer ¿cómo se llama? Angustia, gracias. Y sobre todo cuando nos separa del Señor. Amén. Porque llega un momento también en el que
nuestra mente, como dice mi esposo, empieza el enemigo a crear fortalezas y fortalezas. Es como una barrera. Entonces nos ponemos a ver tanto, y dice, no puedo, que hasta me aleja de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ya no oro como antes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que activar esta fe? Porque si activamos la fe, vamos a derribar esa fortaleza y vamos a brincar, a seguir adelante. Pero si le damos cabida a esas cosas, la fortaleza va creciendo y va creciendo, nos vamos alejando y cuando ya queremos llegar va a ser más difícil. Así es. Y hay una palabra de Dios que quiero leer rápidamente y es un verso muy conocido por todos nosotros. Pero ahí se manifiesta y ahí se confirma una y otra vez el amor y el poder de Dios para con nosotros, sus hijos. Amén. Amén. Y es Jeremías 29:11. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Los pensamientos. Y aquí nos está hablando la palabra de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, dice, en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Amén, así es. Gloria a Dios. Amén. Y entramos aquí al punto número 2. Ahora el punto número 2 que encontramos es amar a Dios y someterse a Él mediante la fe en Cristo. Amén. Vamos a Mateo 22, 37 y 38, que nos dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué mandamiento más hermoso, hermanos? Que nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos, 3 puntos importantes que menciona aquí: el corazón, el alma y la mente. Si nuestra mente no está conectada con nuestro corazón, ¿qué pasa? Nos enfriamos, no hacemos nada. Por eso dice que tenemos que tener eso conectado y es el primer mandamiento. Y vamos a amar a nuestro Señor con todo. Amén. Luego Romanos 8, capítulo 8, versos 28 y 29, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Y ahora quiero que vayamos a Romanos 8, el verso 35, que nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Miren todo lo que nos dice este verso. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios, hermanos? Todo esto, la tribulación, estamos pasando por un momento de tribulación, de angustia en este momento. Hay persecución también. Aparte de todo esto que se ha dado de la pandemia, ahorita hay persecución, el racismo. Dice, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y también en el mismo capítulo, en el 8, el verso 39, dice: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos, hermano, por eso este punto es amar a Dios y someterse a Él mediante la fe en Cristo. No hay nada que nos vaya a separar de ese amor de Dios. Como les dije, a pesar de todo lo que estamos pasando, nada, dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Porque ¿quién nos amó primero? Amén. Él nos amó primero. Por eso nosotros debemos de corresponder a ese amor. Amén. Y ahora llegamos al tercer punto, hermanos,
que es el tercer punto, es pedirle en persistente oración y fe. Amén. Amén. Quisiera que vayamos a la palabra de Dios en Mateo 6, 5 y 6. De 5 al 6, perdón. Dice claramente el Señor Jesús dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. Dice, de cierto os digo que ya recibieron la recompensa o su recompensa. Amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén, amén. Dios es un Dios fiel, hermanos. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Amén. Cuando Así nosotros entramos en nuestro aposento, en un lugar donde entramos a tener intimidad con Dios y cerramos la puerta y buscamos la presencia de Dios, Él es fiel y justo para escuchar nuestro clamor, nuestro gemir. Amén. Amén. Como dice su palabra en Salmo, en el momento en que clamé, Él me oyó. Amén. Amén. Y cuando dice que entra a tu aposento, hermanos, a mí me encanta cuando mi esposo le dice a nuestro hijo, cuando tú eres al Señor, es hablar con Dios. No es que para ir y encerrarme y hablar es que voy a leer la Biblia y decir cosas bonitas. No, es simplemente hablar con el Señor, clamarle, pedirle, agradecerle también. Amén. Amén, así es. Y cuando oramos creyendo, vamos a experimentar la paz de Dios. Amén. Amén. A sentirnos confiados, a recibir esa fortaleza que nosotros necesitamos. La misericordia, la gracia, y la ayuda de Dios. Porque necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Amén. Amén, así es. En Filipenses 4, 6 y 7, y quizá un verso muy conocido para todos, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, dice, delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y voy a pedirle a mi esposa si puede leer Hebreos 4, 16. Si Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Qué hermoso esto que nos dice, acerquémonos confiadamente. Tenemos que confiar, no vamos a llegar temerosos, vamos a llegar confiados, porque sabemos que el Dios que servimos es un Dios grande y maravilloso, y que Él todo lo puede, y debemos de confiar en Él. Amén. Amén. Porque por medio de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, usted y yo hoy tenemos entrada a ese lugar, al Amén. lugar, a ese trono de la presencia de Dios. Amén. Amén, así es. Y ya para terminar, hermanos, volvemos a la pregunta con la cual iniciamos este estudio. Amén. Amén. ¿Cómo podemos ver la victoria? Una vez más, ¿cómo podemos ver la victoria? Y la palabra que nosotros leímos o con la cual nosotros abrimos este estudio, le voy a pedir a mi esposa si la puede leer, por favor. Primera de Juan 5:14. 5:14, que nos dice, primero Juan 5:4, perdón. 5:4, perdón. 5:4, que nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, la fe que vence al mundo, que ve las realidades eternas, conoce el poder de Dios y ama a Cristo. Dios nos ama tanto, hermanos, que Él es amor, y es el amor perfecto. Y el amor perfecto echa fuera todo temor, hermanos. Amén, aleluya. Amén. Y con esto, hermanos, pues damos concluido este pequeño estudio que traíamos para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que sea de bendición, así como lo fue para nosotros, o ha sido para nosotros una gran bendición.
Que Dios les bendiga, hermanos, y queremos despedir este estudio con una oración. Así nos pueden ayudar, inclinan su rostro, hermanos, y vamos a orar. Amén. Padre bendito, te damos gracias, Señor, a ti y únicamente a ti, Jehová, porque tú eres Dios todopoderoso y eterno. Amén, Porque así solo es. tú eres Dios fiel y verdadero. Porque no hay quien te resista, Jehová. Porque tú eres quien midió las aguas con el palmo de tu mano, Señor. Porque tú eres Padre celestial, quien extendió los cielos, Señor, con tu mano. Y con 3 dedos, Señor, tú juntaste el polvo de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Y te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, en nosotros, Señor, trayéndonos paz. Esa paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido, Jehová, que tú bendigas, Padre Celestial, a nuestros hermanos, Señor, a nuestra congregación, a Centro Cristiano, Roca Eterna, Señor, y que tú nos guardes, Señor, en el hueco de tu mano, Señor, como la niña de tus ojos, Padre. Amén y amén, Señor. Amén, hermanos. Buenas noches y que Dios les bendiga. Dios les bendiga.